Buenos días amigos, hoy estamos otra vez en un videoprograma en la Caja de Pandora y tenemos al otro lado a Jesús Jofra. Hoy tenemos un tema muy interesante, al cual ya conocéis, los temas que toca, y hoy vamos a hablar de la meditación Samra y también introducción al contacto. Y lo primero que vamos a hacer es saludar aquí a nuestro invitado. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntame cómo te ha ido todo este tiempo, que no nos hemos visto. Sí, ha pasado unos cuantos meses, estuvimos activos haciendo algunos congresos en Andalucía y algún curso, pero a partir de mediados de diciembre me entró esa situación de introspección que me asalta de vez en cuando y que me sume en una necesidad de encerrarme un poco dentro de mí mismo y digerir quizá un poco todos los acontecimientos, todo lo que pasa. Estuvimos también presentando libros, estuvimos en varias radios también y fue mucho jaleo, muchas cosas, ¿no? Y ahora, bueno, de nuevo ya, como habíamos quedado contigo, pues vamos a reemprender el curso, por decirlo de alguna manera, con actividades y cosas, sí. Sí, te hemos visto en canales de YouTube y en otros lugares. Sí. Bueno, pues como a nuestros amigos les gustan mucho las temáticas que tocas y hay mucha gente que ha estado preguntando por el interés al contacto, tú mismo introduce y empieza a explicarnos. Bueno, sí. Más allá de que ya la gente conoce mi experiencia de contacto, que además la puede encontrar en vídeos que has hecho tú mismo y en otros, hay algo que siempre a mí me ha preocupado en el sentido de que no nos quedásemos demasiado anclados en el hecho en sí de la búsqueda del contacto en lo más simple que es el avistamiento, el contacto ufológico, el ver naves, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante el hecho de que muchísima gente me ha venido a plantear las posibilidades de que yo pudiese ayudarles a realizar ese sueño que mucha gente tiene de conseguir su propio contacto, también un poco más allá de lo que sería un avistamiento, pues me ha hecho reflexionar respecto a lo que podemos llegar a plantear de todo esto. Yo creo que primero es necesario clarificar un poco qué es lo que estamos entendiendo por el contacto en sí, ¿eh? Y después quizá podemos también plantear algunos métodos, algunos sistemas, algunas ayudas para que en ese proceso personal de búsqueda se pueda colaborar y facilitar, ¿eh? Y es de ahí que nace un poco esta idea de la meditación Samra, que es la meditación del método que de alguna manera nos inspiró nuestro contacto, y la introducción al contacto, porque evidentemente la meditación Samra, que denominamos de conexión cielo-tierra, es uno de los medios, no el único, pero sí uno de los medios que utilizamos para ponernos en unas mejores condiciones para intentar ir hacia la búsqueda personal del contacto. En este sentido, pues a mí me gustaría clarificar el contacto. ¿Cómo se ha producido el contacto en mi caso? Cada caso creo que es un caso distinto. Lo que cabe explicar a la gente es que esto es siempre una cuestión personal y casi intransferible, diría yo, ¿eh? Sin embargo, yo me he encontrado que el contacto se produce por dos razones y en mi caso las dos razones no han sido o una o la otra, sino que con el tiempo se han sumado. Hay una primera razón por la cual se produce el contacto, que es cuando hay un contacto externo que desde arriba hacia abajo intentan encontrarse contigo y, valga aquí la redundancia, contactar. Esto es por diversas razones que quizá entraremos un poco más ampliamente después. Pero básicamente es porque hay un cierto seguimiento, aunque parezca algo extraordinario, desde niveles más sutiles de la vibración, desde niveles más elevados de la luz, acerca de determinadas unidades energéticas humanas o terrestres, ¿no? Entonces se puede producir el contacto de arriba abajo. Eso es cuando ellos lo quieren. ¿Qué pasó en el caso que todos conocéis mío, en el servicio militar? Pues bajaron a vernos, se dejaron ver e impactaron
en nuestras conciencias, en nuestro pensamiento, de una forma que nos obligó a hacernos muchas preguntas y evolucionar. Pero hay una segunda forma de contactar, que es cuando tú realmente deseas el contacto y haces lo necesario, el esfuerzo necesario para conseguir que ese contacto se produzca de abajo arriba, o sea, buscado desde ti mismo hacia esos niveles más sutiles y más elevados. Uno casi siempre acaba siendo consecuencia del otro. En este momento, y cada vez más, y esto forma parte de un plan preconcebido que los seres evolucionados tienen con el ser humano, hay más y más y más casos de avistamientos. Y casi en todos los casos, la inmensa mayoría de las personas que los protagonizan, que lo ven, más o menos cercanos, tienen un impacto clarísimo que incluso puede llegar a obligar a una cierta evolución de la propia vida, como me ocurrió a mí. Esto está cada vez siendo más así y cada vez será más así. Dejando aparte la clasificación del fenómeno en cuanto a cómo se produce, qué tipo de naves se ven, qué diferencias hay entre unas y otras. Nosotros estamos hablando de un nivel de naves que procede de un nivel de vibración muy alto, de luz, como decíamos. Estamos hablando de esas naves que se empiezan a ver ahora, que son más formas casi de luz, incluso cambiantes, que son las que realmente corresponden a seres que buscan la ayuda del ser humano. Y luego hay avistamientos de otros tipos con otros tipos de seres que van en naves metálicas construidas y no en naves creadas, como son el caso que me ocupa a mí personalmente. Pero eso sería otro programa completo, muy amplio y con muchas cosas a explicar. Volvamos a lo que es la idea de cómo se produce el contacto. Claro, hay una situación que es básica, que es ante el primer impacto, dependiendo de lo más o menos fuerte que pueda resultarte, tú te empiezas a hacer tus preguntas, como yo ya he explicado en otras ocasiones. Y puedes persistir en este seguimiento de tus propias preguntas el tiempo suficiente, con el ahínco suficiente y gestionando suficientemente tu esfuerzo como para llegar a encontrar respuestas. Encontrándote siempre que después de cada respuesta hallada viene una nueva pregunta, ¿no? Si tú persistes en esto, es muy posible que acabes dándote cuenta de que para estos seres el contacto desde sus niveles de vibración muy elevados es muy difícil para llegar a hacer el contacto con niveles de vibración como el nuestro, que son niveles mucho más bajos. Pero esto hay que explicarlo un poco, que la gente entienda de lo que estamos hablando cuando hablamos de vibración y de frecuencia, porque es algo que todo el mundo habla de frecuencias, todo el mundo habla de vibraciones, pero quizá no se explica en demasía de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Y como yo te explicaba antes, he traído incluso un pequeño esquema, porque estamos hablando del protón y el neutrón como el elemento básico energético de cualquier célula que anima nuestro cuerpo. Y alrededor de este protón y este neutrón sabemos que hay electrones girando. Lo que mide el nivel de vibración que tenemos es la cantidad de giros que el electrón da alrededor del neutrón y del protón. En nuestro caso, esta vibración está por sobre unas 25.000 vueltas por segundo de diferentes electrones alrededor del protón y del neutrón. Cuando contactamos con estos seres y hablamos de esto y nos explican, nos enteramos de que el nivel de vibración de seres de quinta dimensión es de 1,5 millones de vueltas por segundo. Fijaros que las distancias entre ellos y nosotros son muy difíciles. Bajar su nivel de vibración a ninguno de estos seres evolucionados les gusta demasiado. Hacerlo para acercarse al ser humano lo hacen cuando
eso vale la pena, consideran que es parte de su misión, de su trabajo, pero no lo hacen nunca si no hay un esfuerzo por la otra parte, que somos nosotros, para acercarnos más a ese nivel de vibración más alto. Claro, ¿cómo hacemos para aumentar nuestro nivel de vibración? Pues bueno, hay muchas y diversas maneras de hacerlo, pero sobre todo lo importante, lo que valoran ellos, es el acto de voluntad, el deseo realmente de aumentar tu nivel de vibración para acercarte un poco más hacia el nivel de vibración que tienen estos seres. Es la imagen de levantar la mano lo máximo que puedas para que la distancia entre tú y esos niveles se acerque más. Claro, nosotros ahora planteamos unos encuentros que llamamos retiros de meditación chambra, porque juntamos a la gente con una serie de métodos y de formas de trabajo que les permitan hacer todo un proceso para conseguir ese aumento de vibración. Hablaremos de eso en un momento. Yo creo que te enseñaré, si tú lo puedes enfocar, el dibujo del que os hablaba, del neutrón y del protón y los electrones girando alrededor. Al final es la base de la energía eléctrica. Nosotros tenemos energía eléctrica en un voltaje, por decirlo en palabras comprensibles, muy bajo, que es lo que anima nuestro cerebro, nuestro corazón, y así hasta la más pequeña de todas nuestras células, ¿no? Entonces, en realidad, cuando queremos hacer estos procesos de acercamiento, cuando la gente me dice, bueno, si vamos a la montaña y nos acompañas, a ver si conseguimos ver una nave, o que nos baje una nave. Bueno, señores, esto evidentemente no va así. Esto no va así. Mi propio proceso de búsqueda duró 40 años. Y yo tuve la fortuna de que se cumplían las dos opciones. La de que realmente, por una serie de razones, desde arriba abajo me planteaban el contacto, y porque yo intuí con una fuerza tremenda que mi proceso era conseguirlo, y me animé a seguir y seguir y seguir luchando hasta conseguir este aumento de vibración y estas respuestas a mis preguntas para poder lograrlo. Pero eso es un esfuerzo personal, eso es una continuidad. No hay nada que se consiga sin el esfuerzo que significa el tener que hacer tu propio acto de voluntad dirigiendo tus pasos hacia donde tú deseas ir, ¿no? Entonces, ahora, cuando se nos plantea todo esto, he estado yo un poco en la disyuntiva de decir, bueno, no es bueno en realidad, y aquí va la redundancia, que a la gente se le facilite las cosas para que sin esfuerzo personal puedan lograr según qué, sino que lo que hay que hacer es decirles a la gente, busca dentro de ti. Cuando yo empezaba a estudiar el mundo budista lamaísta, cada vez que ibas al lama en tus estudios y le hacías una pregunta que esperaba encontrar en la respuesta del maestro la iluminación, lo que te decía el lama era, busca dentro de ti, que dentro de ti está la respuesta. Solo cuando yo iba al lama y le decía, creo en esto, esto y esto, o he tomado esta decisión, o voy a hacer tal cosa, es cuando tenía respuestas del lama. Porque yo ya no estaba esperando la solución, sino que yo ya estaba en acción. Y eso es de lo que estoy hablando. Entonces, ante mi propia disyuntiva de decir, no voy a permitir que la gente se llame a engaño pensando que cualquiera puede facilitar el contacto a otro, que eso es algo que se puede facilitar por un conocimiento adquirido de otra persona, sino que es por tu propio esfuerzo, mejor que no hagamos ningún encuentro, no hablemos de esto con la gente.
Pero después también mi disyuntiva estaba en decir, bueno, hay mucha gente con la que yo hablaba en la que intuía perfectamente que lo que pretendían no era nada banal, no era nada folclórico, sino que realmente eran gente que por sus propias trayectorias me estaban demostrando de que tenían ya un interés en esta búsqueda personal, en este crecimiento de alguna forma espiritual, y que la búsqueda del contacto era algo que iba totalmente relacionado con su propio crecimiento. Y podían venir a estos encuentros que hacemos sin la expectativa de que lo que iba a pasar, sino realmente a conocer todos los elementos, todos los sistemas, todos los métodos de trabajo que les podíamos explicar para que pudiesen hacer estos procesos personales más fácilmente. Yo no podía dejar de pensar en que cuando yo llegué a Perú y me encontré con la maestra Quiné, que se explica en el libro, que ya incluso se ha comentado en algún otro vídeo, eso fue un avance tremendo en mi propio camino, porque esa maestra a mí me dio muchas pautas y me explicó muchas cosas que me permitieron continuar actuando, sabiendo un poco más fácilmente por dónde ir. Incluso ella me llegó a invitar a dejarlo todo, ir con ellos, porque eso me facilitaría el proceso y me haría ganar mucho tiempo en mi vida para conseguir y lograr determinados objetivos. Y en eso que yo muchas veces pienso, me he basado cuando he decidido finalmente abrir puertas y aceptar que venga gente, que nos encontremos en un retiro y que empecemos a hacer todo un proceso para ver si les ayudamos y les explicamos, hacemos una introducción al contacto. De ahí que el encuentro pues se llama Meditación Shambra, que es de conexión cielo-tierra, que su descripción ya insinúa perfectamente de qué va, y introducción al contacto, porque se trata de hacer una introducción, de dar unas pautas para que la gente actúe y trabaje y se esfuerce por sí mismo. Y eso es lo que vamos a explicar ahora, un poco qué es la meditación Shambra, lo que nos permitirá, y un poco lo que hacemos en este tipo de encuentros para que la gente tenga más elementos como para trabajarse a sí mismo para lograr sus objetivos. Yo tengo aquí unas preguntas que te quiero hacer. La maestra, ¿de qué tipo de...? Es decir, ¿es quero? Me refiero quechua, no. A ver, el Quiné, bueno, lo leerás en el libro que hoy te he traído. Es un encuentro especial que tenemos en Perú, cuando nuestro viaje en barco, que fuimos a América y tal, esto debía ser en el año 82, 83, nos encontramos con un grupo de gente en el valle del Urubamba, que eran gente muy especial. Era un grupo de 9 personas, entre las cuales había una maestra que, entrando por la puerta del hotel a 100 metros, ya se notaba su vibración, que era una maestra que estaba permanentemente con la visión del presente, del pasado y del futuro, y que eras para ella como un libro abierto. Era una persona trascendida absolutamente, que estaba aquí en misión recogiendo gente de un grupo esotérico muy críptico, muy cerrado, muy esotérico realmente. Hablamos de escuelas esotéricas y sabemos todo de ellas, poco tienen de esotéricas, y en cambio a esta gente no les conoce nadie, ¿no? Nosotros les llamamos los monásticos, que por supuesto no es su auténtico nombre, porque yo me comprometí a no difundir datos específicos de ellos, ¿no? Pues esta maestra, en este encuentro que tuvimos, vivimos un mes juntos, experimentamos cosas extraordinarias con esta gente y sobre todo con esta maestra. Yo tuve la inmensa fortuna de que ella identificó muy bien mi propio proceso, mi origen, y me ayudó a conocer mis vidas pasadas y me ayudó a conocer mi origen ancestral, cósmico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y me explicó muchas cosas de qué me pasaban, por qué me pasaban
incluso me habló de cosas que podía hacer para encontrar mi camino y seguir progresando. Yo te lo comentaba porque conozco a chamanes queros y de otras poblaciones de Perú, sí. Y a mí lo que me gusta de esta gente, que los ves con estos trajes con los pompones, ¿no? Que los ves muy andinos, sí. Y luego te hablan de la física cuántica, que es una pasada, o sea, tienen un conocimiento bastante bueno, sí. Y tú dices, mira, parecen indios que no saben de nada y realmente tienen un conocimiento que va más allá del nuestro. Claro. Por eso te lo comentaba. Ya, no, esta gente casi todos ellos eran más bien de origen nórdico europeo. Y eran un grupo que estaba haciendo un periplo por todo el planeta Tierra, siguiendo un poco las indicaciones que identificaban energéticas de los canales de la Tierra y les llevaban de un sitio a otro de una forma intuitiva. Y este proceso, este viaje que duraba 12 años, no te lo pierdas, era un viaje que hacían cuando llegaba una maestra como Quiné y invitaba a una serie de personas que habían estado años estudiando, gente muy preparada, todos ellos eran gente con 2 y 3 carreras, y les pedía que dejasen todo y fuesen con ella en este camino, que no era más que un camino iniciático personal, para llegar al final a las puertas de Shambhala, decía ella, Shambhala, salió Shambhala, ¿no? Y trascender. Y trascender el que hubiese llegado allí después de 12 años, que también tenían bajas, y llegase allí en unas condiciones determinadas para acceder a ese nuevo mundo en que ya a través no de una muerte y una desencarnación, sino de una transmutación, se trascendía, ¿vale? Ese es el tipo de personajes que nos encontramos allí. Y este es uno de los maestros que yo me he encontrado en mi camino, en mi vida, y he tenido muchas ayudas en este sentido. Y eso ha sido lo que me ha convencido de que si humildemente algo de lo que yo puedo explicar puede ser una ayuda para un buscador, pues quizá tenía la obligación también de hacerlo, ¿no? Y es por esto que se ha planteado ya de una forma más abierta el hacer este tipo de encuentros. Sí, la otra pregunta que tenía era que nos explicaras un poco por qué la alimentación tiene que ser un poco más natural, por decirlo de alguna manera, para hacer este tipo de encuentros. Bueno, yo me comprometí a hacer contigo un día una charla hablando puramente de la alimentación. Pero es verdad que en los papeles que te he entregado de lo que planteamos a la gente que viene a estos encuentros, está la exigencia prácticamente, más que exigencia, la necesidad de que unos días antes del curso o del encuentro, durante todo el encuentro, la alimentación sea puramente vegetariana. No vamos a entrar en el debate de vegetariano o no vegetariano, que si vegano, que si ovo lácteo y tal. Simplemente entramos en el debate de que hemos de darle al cuerpo las mayores facilidades para que no consuma excesivas energías para procesos de alimentación digestivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, la alimentación es absolutamente vegetariana en esos días como algo necesario, yo diría prácticamente imprescindible, para que la gente esté en condiciones adecuadas. Tampoco, y lo digo ya para el que pueda interesarse en venir, ni se puede fumar, ni se puede beber alcohol, ni mucho menos psicotópicos o marihuanas fumadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un consumo de energía brutal en el cuerpo y necesitamos trabajar con nuestra propia energía para conseguir según qué finalidades. Y una de las peculiaridades curiosas que todo el mundo me pregunta es por qué, aún haciendo alimentación vegetariana, eliminamos el ajo y la cebolla. Y eso es algo que voy a dejar para explicar, o bien para otro día, o bien para la gente que venga. Pero también unos días antes del encuentro y durante todo el encuentro no se toma para nada ajo y cebolla. Y es porque no facilita, así como es muy bueno para el nivel físico y muy sano para curar muchas cosas de nuestros niveles físicos, no facilita a nivel
energético espiritual el aumento de la vibración de los cuerpos que pretendemos. Sí. Claro, porque como tú dices, de conectar con estos seres con alta vibración, sí. Si tú consumes este tipo de alimentación es porque también permites que tú puedas subir de vibración. Claro. Eso sería la historia. Claro. Fíjate que todo el tema de lo que sería el encuentro tiene unas pautas, ¿no? Va en un crescendo, por decirlo de alguna manera. Primero hay que trabajar en limpiarnos. ¿Por qué? Porque venimos muy contaminados a nivel de campos áuricos, a nivel físico. La alimentación no deja de ser una forma de descontaminarnos, ¿vale? Pero también a niveles energéticos, de campos áuricos, del campo emocional, del campo mental, etcétera, etcétera. Entonces, primero se trabaja esta parte, con métodos distintos, con elementos de ayuda. Después empezamos a trabajar con ejercicios de recarga energética como el Qigong, que cada día por las mañanas se hacen unos trabajos sencillos, mínimos. No estamos haciendo cursos de Qigong, pero el Qigong tiene unas condiciones extraordinarias como para recuperar energéticamente todos nuestros órganos internos. Se trabaja con eso. Se trabaja con la meditación chambra, de la que ahora hablaremos. Y se trabaja con la vibración de las mantralizaciones. El propio método Shambra tiene unos mantras propios y estos y otros que conocemos por maestros que nos lo han enseñado nos facilitan a través de los mantras el aumento de la vibración y la limpieza de nuestros campos sutiles. Y la parte fundamental, como no, es la que venimos hablando desde el principio de esta charla, que es la meditación chambra, ¿no? Si te parece, entramos en lo que es la meditación chambra, ya es hora. La meditación chambra no es una meditación al uso, casi hablamos de meditación porque es la forma más fácil de hacerlo entender. Pero para nosotros la meditación chambra, que es parte de toda la enseñanza recibida, que nos ha permitido crear el método de armonización Shambra, es una forma de meditación guiada. No hay nunca, hay pequeños tiempos de vacuidad mental en la que se deja que todo fluya por sí solo, pero para llegar a los puntos y a la utilización correcta de los conocimientos que nos da la meditación Shambra, es siempre una meditación guiada. Y esta meditación tiene una aplicación en diferentes niveles, yo diría, de profundidad o de vibración, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la meditación Shambra, a un nivel más cotidiano, más físico, nos permite, primero, conectar con lo que somos ahora mismo, con esta vida que estamos llevando, que a veces nos llena de traumas, a veces nos llena de problemas y también a veces nos llena de cuestiones favorables. Pero primero nos permite situarnos, identificarnos perfectamente en esto que somos ahora. Pero también hay un nivel, que es la conexión hacia la Tierra, en la que nos permite conectar con aquello que fuimos. ¿De dónde procedemos? ¿Qué cosas dejamos ancladas o perdidas en existencias anteriores? ¿Qué niveles de cuestiones no resueltas nos quedan todavía por resolver? Y finalmente hay un tercer elemento, que es el de conocer muy bien, yo diría casi más definir hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Y eso es la conexión cielo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues esto sería un nivel de trabajo habitual en la que nos apoyamos con una serie de mandalas, que son símbolos que además tienen también una cuestión relacionada con la propia frecuencia, las ondas de forma, etcétera, etcétera. Sabéis que los mandalas, los lamas, tenemos esa imagen de que cuando viene un gran lama, o Dalai Lama, o cualquier gran lama, a dar unas charlas o unas iniciaciones, previamente han venido unos lamas que se han pasado un día o dos o tres con arenillas en el suelo haciendo un gran mandala,
¿Para qué pensáis que lo hacen esto? ¿Para decoración? ¿Para ambientación? No, es un ritual absolutamente mágico que condicionará absolutamente todas las energías que estén alrededor de toda esa zona. En cuanto más grandes son los mandalas, más espacio abarcan. Yo he visto un mandala que hicieron cuando vino el Dalai Lama, que creo que estuvo en el Palau Sant Jordi, y aquello era un mandala impresionante de casi 2 metros de diámetro, que se pasaron casi 8 días, no sé cuántos lamas haciéndolo. Pues esos símbolos impresos en arena en el suelo tienen una influencia sobre las ondas de forma que hay en el ambiente y lo condicionan para que todo esté armónico, para la protección del maestro que va a venir, con una serie de finalidades, ¿no? Ellos además ponen una cierta magia que conocen muy bien los lamas en marcha también con todo esto, y después lo acaban de complementar con sus campanas, con sus trompas, con sus tambores, etcétera, etcétera, cuando hacen sus cánticos y sus mantras recitados, ¿no? Nosotros también trabajamos con símbolos, con mandalas, son los mandala chambra, y también trabajamos con mantras. Y entonces, con todo esto, conseguimos que esa meditación nos lleve a conseguir esas finalidades que nos proponemos. Pero, en el caso que nos ocupa ahora, no solamente trabajamos la meditación chambra a ese nivel, sino que hacemos un salto profundizando mucho más en la utilización de estas cualidades de esta meditación. Y cuando viajamos a aquello que fuimos, superamos los niveles de nuestras encarnaciones para llegar a identificarnos con el ser cósmico, con el origen primigenio de la energía que todos somos, descubriendo cuestiones intrínsecas allí, extraordinarias, que además comportan la apertura de muchos archivos guardados en nuestras mentes que están bloqueados porque hay una llave que no permite abrirlo. Pues con estas meditaciones somos capaces de bucear hasta este nivel. Cuando intentamos saber qué somos ahora, profundizar para conseguir esa llave, que acostumbra a ser nuestro mantra cósmico, nuestro nombre cósmico, que es el que abre realmente estos archivos. Y después nos permite proyectarnos con una definición muy clara de hacia dónde y con quién queremos conectar. Y nos permite pasar desde nuestro nivel de ser humano, proyectándonos hasta lo que es la energía primigenia, pasando por todas las escalas de seres más evolucionados que nosotros. En un nivel muy cercano tenemos nuestros ángeles de la guarda, inmediatamente después están las logias de seres llamados de las logias blancas, están los seres trascendidos como los seres que habitan en Shambhala y se han relacionado siempre como intermediarios entre los niveles más sutiles y el ser humano. Llegamos a los niveles de contacto con seres que contactan con nosotros, los podíamos denominar aquí para que se entienda bien los ETs. Luego subimos otros niveles en donde están los niveles arcangélicos, por emplear siempre palabras de nuestro léxico, porque lo podríamos situar a palabras de budistas o hinduistas, etc. Pero para que sea entendible lo podemos hacer así. También pasamos por lo que sería una energía de alta vibración, que en la enseñanza nuestra es el Espíritu Santo, es el propio Cristo, etcétera, etcétera. Y luego pasamos por niveles incluso más sutiles, que son lo que en nuestras religiones, y cuando nos enseñaron de pequeño, nos decían los más cercanos a Dios. Los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, que cuando estamos hablando de hinduismo hablamos de devas y hablamos de otras cosas, hasta llegar a la energía primigenia. Fíjate esa proyección hacia la luz, cuántos niveles nos permite atravesar, ¿no? Entonces, en el momento en que utilizamos eso para conectar con determinado nivel, como puede ser los seres de quinta dimensión, los seres de luz de quinta dimensión con los que yo conecto, pues nos permite
establecer esa relación de una forma mucho más directa. Y a partir de aquí, cada cual tiene que saber ver un poco más allá de todo lo que estoy diciendo y todo lo que estoy explicando, sabiendo que cuando hablamos de meditación Shambhava, hablamos de una meditación guiada que denominamos de conexión cielo-tierra. Y eso creo que es más que suficiente para explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de esto como un elemento extraordinario en este tipo de encuentros, en esta ayuda para que la gente tenga armas y tenga elementos para trabajar consigo mismo y primero hacer una búsqueda in-out, dentro-fuera, encontrarse dentro de uno mismo para poder encontrarse a uno mismo fuera de sí. Yo te estoy escuchando desde aquí atrás, pero realmente si yo hago esta meditación y yo soy una persona que en este mundo no entiendo nada, ¿no? Y quiero empezar a iniciarme, ¿qué tipo, o sea, cuando yo llego hasta ese punto que tú dices, con qué fin podría yo trabajar o qué preguntas son las que debería de hacer, ¿no? Para yo poder, vamos a decir, complementar, ¿no? el conocimiento o lo que yo necesitara saber. Sí, bueno, cabe decir aquí que quizá esto no haya podido no quedar suficientemente claro, de que cuando estamos hablando de estos encuentros, estos retiros, estamos hablando ya de gente avezada, de gente que ya tiene su propio proceso. Como yo te decía, de gente que yo identifico con una sinceridad en el proceso que está intentando buscar y por el que quiere llegar a este tipo de experiencia. La inmensa mayoría de personas que lo han hecho hasta ahora, y no han sido muchos casos, porque hemos estado hasta ahora, como te decía, era algo un poco privado, ya habían hecho los cursos de armonización energética Shambhava, que es una forma de estar más armónico en tu vida cotidiana. En alguna ocasión hemos hablado de los cursos Shambhava. Ya habían estado haciendo los cursos de protección energética, ya habían estado haciendo a lo mejor trabajos de meditación, algunos cursos que hemos hecho nosotros de las familias cósmicas y el encuentro con tu propio nombre cósmico, o de disciplinas que existen en otros lugares, como Reiki. Hay mucha gente que ya venía con trabajos de Reiki o con otro tipo de experiencias, ¿no? Que permiten que esa persona ya haya hecho todo un proceso. Cuando llega a este tipo de encuentros, bueno, yo diría que no están hechos para cualquiera que sea un principiante, que entonces todo esto le va a desbordar. No solamente no va a saber aprovechar esto, sino que además puede estorbar a los demás que están de alguna forma, sin querer hacerlo con mala intención, pero realmente va a estorbar el que se consiga la finalidad última, que es la experiencia culminante que se hace en estos encuentros, que es la experiencia de intentar el contacto, simple y sencillamente, ¿no? Contacto in-out, como te decía. Y claro, ¿por dónde tienes que empezar tú? Bueno, pues por donde ya has empezado, por tener una inquietud, por saber intuitivamente que tienes que hacer algo en tu vida para ser tú mismo, encontrarte a ti mismo, y haber ido trabajándote de alguna forma, o en investigación, o en cursos, o en trabajos, o puramente con cualquier otro tipo de meditación. La meditación Zen, por ejemplo, es una meditación extraordinaria para conseguir muchos progresos en este sentido. Meditaciones más clásicas, diría yo, que nosotros estamos hablando, y eso ya te llevará realmente a hacerte las preguntas trascendentales. O sea, serían preguntas como ¿para qué hemos venido aquí? ¿Hacia dónde vamos? Claro. A ver, si están aquí y están dando vueltas y veo un ovni, pues ¿quién son estos? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? ¿Por qué lo he visto yo? Y a partir de aquí vienen preguntas más trascendentes. Bueno, ¿y de dónde vengo yo? ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué busco yo? ¿Y hacia dónde voy yo? Y esto es evidente que es algo que sale por sí mismo. Hay momentos muy sutiles en todo esto, y la gente muchas veces lo deja porque no encuentra respuestas. Pero es que encontrar respuestas también requiere hacerte las preguntas adecuadas. Sabes, y no sé si incluso en algún vídeo que hemos hecho contigo lo he comentado, que hay un momento trascendental, que es cuando tú te das cuenta
que no es lo mismo saber que aprender. Aprender, se puede aprender de todo. Adquirir conocimientos están ahí para que los busques, los integres en ti mismo, ¿eh? Ahora con internet, imagínate, ¿no? Pero pasar de entender a saber, o dicho de otra manera, a aprender auténticamente, hay una diferencia. Y mucha gente se queda siempre con el deseo de aprender y solo se queda en el saber. Y nunca acaba de aprender todo lo que ya sabe, todo lo que ha adquirido de conocimientos, etcétera, etcétera. Y es cuando yo, no sé si, no recuerdo porque lo he puesto muchas veces este ejemplo, el de saber dónde está el suelo, ¿no? Si es que te lo dije en alguno de tus vídeos, te acordarás, pero aquí cabe hacer una mención de esto. Cuando yo y con mi familia fuimos a vivir al Pirineo, una de las actividades que hacíamos era la recolección de plantas medicinales, ¿vale? Y de pronto cogíamos miles y miles de kilos de plantas medicinales, que las secábamos, las cogíamos bien, las bajábamos a colectivos de médicos naturópatas, etcétera. Y estábamos en una primera instancia cogiendo orégano. Había unos campos de orégano tremendos. Y recogiendo orégano, yo me di cuenta que de pensar que sabía dónde estaba el suelo, está aquí, donde tengo los pies, después de estar 8 horas agachado cortando orégano, me di cuenta que el suelo estaba mucho más abajo de lo que nunca me había pensado yo. Y fue cuando aprendí realmente dónde estaba el suelo. Es un ejemplo un poco tonto, pero bastante ilustrativo de lo que quiero decir. A veces tú conoces muchísimas cosas, pero no acabas de aprendértelas, de saberlas auténticamente, ¿no? Y en estos procesos, este es un momento crucial, porque es el que te permite que tu pensamiento se ilumina realmente al darse cuenta de que ahora sabe aquello que se pensaba que sabía, pero que solo lo había entendido, pero nunca no lo había aprendido. Cuéntanos alguna experiencia de crecimiento personal que has tenido con esas preguntas trascendentales que te has hecho tú cuando has estado en esos estados meditativos. Ah, vale, muy bien. Pues, hombre, hay muchas, evidentemente. Una de las más importantes para mí fue cuando yo me di cuenta de que todos somos luz. Y no es que tengamos la luz dentro o que nos podamos iluminar, sino que somos auténticamente luz. Tú sabes el significado profundo que esto tiene a nivel intelectual, todo el mundo lo puede entender, pero a nivel de experimentación eso es algo tremendo, fundamental. Yo tuve la fortuna de que en estos procesos de búsqueda hacía unas meditaciones debajo de un árbol, bueno, pues en la madrugada, a la hora de salir el sol, etcétera, etcétera, y lo había hecho una serie de veces buscando la vacuidad mental, buscando la tranquilidad, y en una ocasión en que se dieron las condiciones óptimas para que eso se produjese, y eso está un poco encriptado, escrito en el libro, las pautas de lo que tienes que conseguir para que esto te sea más fácil también de lograr. Yo me di cuenta de que entré en meditación, había una salida de sol en el mar, porque esto era aquí en la montaña, aquí cerca de Barcelona, en una zona en la que desde la montaña se ve el mar. Yo ya iba a esa hora a la salida del sol, en la que el paisaje era maravilloso, el nivel emocional estaba muy potenciado porque era fantástico, venía de correr con mi perro para llegar al sitio y tenía un agotamiento muscular, entonces me situaba en una condición para relajar todos mis músculos y hacer una introspección y entrar en meditación que me era muy favorable, ¿no? Y uno de estos días lo que me encontré es que sentí como si algo entrase dentro de mí, me succionase, me proyectase fuera de mí
hacia el todo, hacia el infinito. Y fue una experiencia difícilmente narrable, ¿no? La escribí, está en caliente, ¿no? Y está puesto todas las sensaciones que tuve. Pero para hacértelo corto, la conclusión fue que en un momento determinado me vi como me fundía con el todo de mi entorno y dejaba de ser yo para ser todo lo que me rodeaba. Porque ya no era yo mismo, sino todo mi nivel de luz que está, o que es, o que son todas mis células, ¿no? Y en ese momento yo dejé de ser o sentirme yo mismo para sentirme el perro que me acompañaba, la piedra sobre la que estaba sentado, el pino que me estaba dando cobijo, y después de eso ya ni siquiera percibir estas cosas. Quedarte absolutamente en un todo y en un nada, inmerso en la luz y experimentando la luz y sabiendo que lo abarcabas todo, lo eras todo, o eras todo como todo lo que había a tu alrededor, ¿no? Eso acabó con un regreso a mí mismo, pero eso me hizo pasar de entender que todos somos luz a saber que todos somos luz. Y a partir de ese momento yo tomé decisiones en mi vida que me permitieron hacer cosas que había estado esperando que se diesen mejores condiciones para hacerlas y no acababan de llegar a esas condiciones. Cuando yo viví esa experiencia y supe que yo soy luz, supe que yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Y fue cuando fui capaz de coger a mi familia, irnos a vivir al Pirineo, pasar de todas las seguridades que habíamos querido tener, etcétera, etcétera. Eso fue una experiencia para mí trascendental. Es un ejemplo de lo que tú me pedías. En este proceso te puedes encontrar con ese tipo de experiencias y muchas otras que te ayudan a hacer estos pasos hacia adelante. Muy bien, Jesús. Cuéntanos, formaciones, ¿qué tenemos para estos meses? Bueno, a ver, estamos como siempre con los cursos Shamra normales de armonización energética. Estamos haciendo también los cursos que son de 2 días de protección energética para conocer todas las contaminaciones que tenemos en nuestro entorno, cómo controlarlas y cómo protegernos de ellas. Y estamos ahora promocionando también para final de marzo uno de estos encuentros del que te estaba hablando, de meditación Shamra e introducción al contacto. Toda esta información está en nuestra página web, que como es un tanto complicada yo la voy a decir, pero tú ya la pones siempre, así la gente lo tiene más fácil. Son las 3 Ws, jesús-jofre.hindo.com. Y este Hindo es con J, porque a veces me dicen no sé si es con J o con G. Repito, 3 Ws.jesús-jofre.hindo.com. Ahí está la información de todos los cursos que hacemos, tal. También en las páginas Facebook que se entran poniendo mi nombre o Shamra Meditación, también vienen estas informaciones de los cursos, los vamos anunciando para que la gente sepa dónde dirigirse, cómo dirigirse, para encontrar todo esto. Con todo, aparte de lo ya habitual, lo que creo que realmente en este momento es algo especial y creo que muy interesante es esta meditación, este encuentro, este retiro, que son unos retiros de 3 días, porque para llegar al punto culminante de todo esto se necesita tener un tiempo y trabajarlo. Esto es estar alojado en un hotel en la montaña, en unas condiciones óptimas de naturaleza, sin tráfico. Estamos en el Hotel Montañá de Seva, alguno lo conocerá si no pueden entrar en las webs, y aquello es extraordinario porque es arriba de todo de una urbanización en la montaña, y claro, prácticamente no hay paso de coches. Entonces hay una tranquilidad, hay una paz, hay unos rincones extraordinarios para hacer los trabajos de Qigong, tenemos unas salas reservadas muy bien y una atención extraordinaria en lo que es el hotel, con las habitaciones que nos ponen y con la alimentación que decíamos antes, que es una alimentación vegetariana de cocinero de alta cocina.
que es sorprendente la comida que te dan ahí, incluso demasiada, porque conviene ser un tanto frugal en las comidas en estas situaciones. Pues esto es lo más interesante. Este mismo encuentro, estos mismos retiros, se hacen porque lo han organizado ellos en Torrox, en Málaga, en la población de Torrox, la gente del foro ACCE, que es donde estuvimos en Nerja en el diciembre pasado. Y también en Madrid, en las cercanías de Madrid, también hay un centro que es el centro ADA, HADA, se puede encontrar en las webs a través de este nombre, que también lo organizan en Madrid. Los dos de Madrid son en mayo, con el puente de 1 de mayo, y en Andalucía hay un puente a mediados de mayo, que también lo aprovechan para hacer estos 3 días, estos encuentros también, en lugares especialmente adecuados. Y son las 3 únicas opciones que hay para hacerlo en este año. Yo no creo que vayamos a hacer más, ¿no? O sea, a partir de aquí. Y además esto es un poco con plazas limitadas, porque como puedes entender, si hacemos algo muy multitudinario vamos a perder el control respecto a todo lo que pretendemos conseguir con todo esto. Bueno, yo decir que he estado en el Montañá, que es impresionante, que la verdad es que ese lugar que está en Barcelona yo lo conozco y lo recomiendo. La verdad es que, a ver, los de Madrid, los de otros lados también están bien, pero este personalmente es muy especial. Y luego quiero decir una cosa, la vez que le grabé a él no teníamos el libro, pero hoy, como podéis ver, lo tenemos. Nos lo ha traído, nos ha regalado, muchas gracias, Jesús. Y realmente quien te está viendo por primera vez y va a ver esto, no quiero que entres en la temática, pero una pincelada, ¿qué vamos a encontrar aquí realmente? Por aquí vais a encontrar la recopilación de todas mis experiencias, bueno, o menos las experiencias de 20 y tantos, casi 30 años, que yo cuando las escribí con la voluntad puramente de ponerlas en orden, de recogerlas, ¿no? Porque llegaba un momento que había tantas cuestiones, que yo tenía notas y tenía cosas, que un buen día sentí la necesidad de escribirlo. Y salió pues casi como una inspiración psicográfica. Yo me puse un día y no paré hasta el cabo de un mes que acabé con todo esto, ¿no? Entonces esto me permitió rememorar, recordar todas estas experiencias desde el primer encuentro en el servicio militar, que es el primer capítulo, hasta el encuentro en tercera fase con Sharim, este ser de quinta dimensión, que ya es un encuentro personal, que culmina el libro en esta fase. Es un descubrimiento que entiendo en cada capítulo. Yo continúo sorprendiéndome de las cartas de los lectores comentándome su impresión con el libro, y ahora lo vamos a poner, voy a poner unas cuantas en las páginas de Facebook o en la página nuestra, porque hay gente que tiene diferentes impactos en diferentes partes del libro, que es algo que me resulta muy curioso, porque no me extrañaría que alguien me dijese: tu encuentro con la maestra Quiné es lo que más me ha gustado, que de hecho es de las cosas que más gusta, y que todos dijesen esto es lo que más me gusta, o el encuentro personal con Sharim, que es la parte culminante de la obra. Pero es que hay gente que le ha resonado determinado momento que no tiene nada que ver, momentos familiares, momentos muy tiernos a nivel de mi mujer y mis hijos, y muy diferentes, ¿no? Y bueno, con impactos que me dicen que les remueven un poco interiormente y les ayudan a reconocerse en alguien más que también tiene experiencias como ellos han tenido. Y entonces, aunque solo sea para eso, vale mucho la pena. A mí me encanta y me anima a seguir adelante con el libro. Además, este libro está ilustradísimo por Marcos Carrasco, que ha hecho unos dibujos extraordinarios de todas las vivencias, y además hay algo que yo creo que vale la pena mencionar, que es la imagen del rostro de Sharim, que no divulgamos públicamente más que la gente que coge el libro, en el que fue un proceso de más de 2 años, porque realmente Marcos Carrasco, que es un dibujante, un pintor,
que se dedica a hacer, ¿cómo se llama esto? Los storyboards de las películas, que hace los dibujos que los directores le piden de las escenas, ¿no? Los bocetos esos de que como si la cámara entra por un lado. Claro, tiene una facilidad este hombre enorme para que cualquier cosa que tú le describas, él la dibuja, ¿no? Pues para encontrar el rostro de Sharim no había manera, y él trabajaba con la descripción que yo ponía en el libro, pero claro, yo no veía al ser que veo, y entonces decíamos, venga, esto no puede ser, no es así, no es así, no es así, hasta que al final un día hacíamos una experiencia en la que establecimos un contacto vía Skype, hicimos una meditación de conexión cielo-tierra para que él pudiese captar la imagen del rostro de Sharim. Y ahí hubo unos comunicados en los que en otras cosas me decía Sharim si estábamos seguros de que queríamos dibujar su rostro, que eso no tenía ningún interés, porque él tenía tantos rostros como nosotros quisiéramos ponerle, ¿eh? Pero él notó esa presencia y a la mañana siguiente tenía el dibujo de la cara, después de 2 años, o sea que fue algo sensacional. Y fue bueno, todo un cúmulo de ricas experiencias con él que han permitido que este libro, además de tener un contenido, tenga todo un continente muy, muy correcto, muy, muy interesante y muy bonito. Sí, sí, sí. También en la web explica cómo conseguirlo también. Lo conseguimos en la web y lo recomendamos a todos los que vayan a hacer tus formaciones, ¿no? Sí, claro. Para que por lo menos te conozcan bien y sepan entrar directamente a matar y puedan hacer las preguntas adecuadas. Y sepan dónde se meten o con quién se meten. Pues bien. Muchas gracias, Jesús, por toda la información que nos das. Estupendo. Y te reemplazamos al siguiente vídeo. Pues sí, señor. Ya haremos otro en otro momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros y un saludo a todos los que lo vayan a ver.